Hola chicos, buenos días. Bienvenidos a la clase de lengua y literatura. Me atienden a la lista, por favor. A ver, dejemos que ingresen algunos. Ok. Pablo Alberca, ingresando. Jordi Armijos. Ok. Carla Checa. Presente. Claudia Cruz. Carlos Encalada. Jennifer Gallardo. Presente. Mabel Meneses. Ya llegué, dice. Ok. Gabriel Mestanza. David Nieto. Presente, profe. Karen Ortiz. Julie Porras. Listen, yo ya llegué. Ok, Karen. Julie Porras. Ariana Zarango. Presente, profe. Doménica Velástegui. Presente. Adrián Vélez. Presente, Licen. Melanie Vizcaíno. Presente. Keira Zamora. Presente. Ok. Bueno, vamos a esperar 3 minutos para que ingresen los demás y empezamos la clase. El día de hoy vamos a trabajar con el tema que es de jóvenes web. Vamos a trabajar con ese tema, ya que hay que ir reforzando también esa actividad. Tomen en cuenta que el tercero BGU le toca dar la prueba, entonces bueno, ir repasando desde ya. Entonces, hoy voy a hacer una explicación de la primera hora. Vamos a hablar de ortografía básica. Ortografía básica, ¿no? Yo voy preguntando, vamos viendo qué tanto se acuerdan, porque son temas que ya se ha visto, ¿no? Entonces vamos a ver lo que es ortografía básica y luego de eso vamos a hacer los simuladores. Acuérdese que esto no es calificado, los simuladores, por lo tanto tiene que hacerlo de manera correcta, más que todo de manera responsable, ¿no? Porque si usted se supone que por tener todo 10, 10, 10, pero eso no es el punto es que usted conozca y sepa. Entonces no se preocupe si se equivoca, no va a decir me equivoqué, profe, me saqué cero, no es calificado, es práctica. ¿Ok? Bueno, esperemos un minuto más a ver si llegan los demás y luego ya empezamos. Ya que el reglamento dice esperar 5 minutos. Bueno, ya, hasta que llegue. Bueno. Bien, vamos a ver lo que es las reglas básicas de ortografía. Acuérdese que dije básicas, ¿no? Lo más básico posible, lo que se ha visto desde octavo, noveno, décimo, primero BGU. Más que todo en la básica superior que se ve esto. ¿Ya? Primera regla que vamos a ver es los acentos. ¿Dónde llevan acentos las letras, ¿no? Las palabras. En este caso, tomemos en cuenta que es muy básico lo que vamos a ver aquí. Las palabras agudas, graves y esdrújulas. Yo creo que todo el mundo sabe, o de pronto se olvidó, dónde se acentúan las palabras agudas, las graves y las esdrújulas. Acuérdense que las palabras agudas son aquellas en las cuales puede o no puede llevar tilde, al igual que las graves. En cambio, en las esdrújulas todas llevan tilde, ¿sí? Entonces, posición de las sílabas, la primera base, agudas se acentúan en la última sílaba, ¿verdad? Las llanas se acentúan en la penúltima sílaba y las esdrújulas en la antepenúltima. Ahora usted me va a decir, pero profe, eso ya es de escuelita y no sé qué, pero esto le van a tomar en las pruebas, ¿ya? En las pruebas Profe, ¿las para... ganas son las graves? ¿Mande?
¿Las llanas son las graves? Sí, llanas o graves. Sí. Entonces, esto le van a tomar a ustedes cuando estén en tercero BGU, ya cuando vayan a graduar, antes de graduarse, le toman esto. Eso es para que usted saque una puntuación y vaya a la universidad. ¿Ya? Dice que se ha eliminado el ser bachiller, pero igual se le siguen tomando pruebas. Ya, entonces, por eso vamos a recordar estos temas, ¿no? Por ejemplo, posición de la sílaba, perdón, agudas en la última sílaba se acentúa. Ejemplos, alguien que me pueda dar ejemplos puede hacerlo por el chat y por el audio. Ejemplos de palabras agudas. Llegué, dice Mabel, sí, esa es una palabra aguda. ¿Alguien más? Dice terminadas en N o S, corazón, determinación, exacto, Ariana. Cuando llevan tilde terminadas en N, en S o en vocal. También en vocal se acentúan las palabras agudas, ¿no? Corazón, determinación, canción, ratón. Ok. Las palabras graves, ejemplos, se acentúan las terminadas en consonantes que no sean N o S. En el caso de las graves, en cambio, es cuando no terminen en N o S, se acentúan las graves. Ejemplo, árbol. Bien, exacto. Árbol es una palabra grave. Bien, ¿haría nadie más? Dominó. Dominó no es grave. Graves, dije, graves. Se acentúan en la penúltima sílaba. Puede llevar o no puede llevar tilde. Puede ser también sin tilde, no hay problema. Dominó sería una palabra aguda. Ok. ¿Alguien más? Grave. Grave es una palabra grave. Ángel, exacto, esa sí es grave. Porque grave es grave, no grave, ¿verdad? Entonces, grave es una palabra grave, porque lleva la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. Y esdrújula, dólar, exacto. Dólar también es una palabra grave. Lleva la tilde en la penúltima sílaba, con la mayor fuerza de voz. Acuérdese que las graves y las agudas pueden ser palabras con o sin tilde, independientemente, ¿no? Esdrújulas, palabras esdrújulas. ¿Cuáles son las palabras esdrújulas? Acuérdense que estas siempre llevan tilde. Esdrújula mismo, exacto. Esdrújula es una palabra esdrújula. Como grave es una palabra grave. Y aguda. ¿Qué palabra sería aguda? Pirámides. Exacto, pirámides es una palabra esdrújula. Antepenúltima, ¿será esdrújula o no? Masivo no. Milímetro, ok. Exacto, antepenúltima es una palabra esdrújula. Y la sobresdrújula, ¿cuál es alguien que me diga un ejemplo de sobresdrújula? No está aquí, pero alguien que se acuerde, ¿cuál es un ejemplo de sobresdrújula? Esa va la mayor fuerza de voz antes de la antepenúltima. Última, penúltima, antepenúltima y antes de la antepenúltima. Eso, rápidamente, esa es una palabra sobresdrújula. ¿Sí? Porque está antes de la antepenúltima. Bien, hasta ahí estamos claros. Vamos a ver más adelante cómo nos va.
Volvemos acá. Dice los acentos, ejemplo, con tilde, agudas, bailé, camión, además, llanas, lápiz, árbol, mármol, esdrújula, rápido, cáscara y águila. ¿Ya? Aquí no tenemos palabras sin tilde. Los acentos, los pronombres interrogativos y exclamativos, qué, cuál, quién, cómo, dónde, cuándo, cuánto, por qué, siempre llevan tilde. Acuérdese que esto lo hemos visto en las palabras multiformes. En las palabras multiformes se habla mucho de estos pronombres interrogativos y exclamativos, ¿no? Llevan tilde, por ejemplo, cuando se habla del qué, cómo, sin tilde. Por ejemplo, el por qué también. Por ejemplo, aquí habla de por qué, ¿no? Por qué. Separado con tilde, sin tilde, unido con tilde y unido sin tilde. Esas son palabras multiformes. Entonces, acuérdese que en las palabras multiformes siempre se decía que llevan tilde los pronombres interrogativos porque son pronombres. Siempre llevan tilde cuando están en interrogación o exclamación. ¿Dónde está Miguel? ¿Cuánto vamos al cine? ¿Cómo nieva? ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿No? Entonces aquí vemos que siempre van a llevar tilde. Por ejemplo, en las pruebas le pueden preguntar que identifique o que identifique los ejemplos, que vea qué ejemplo está bien, correctamente escrito. Entonces, yo sé que aquí no va a haber problema porque creo que todo el mundo sabe que los pronombres interrogativos y exclamativos siempre van con tilde. En este caso, el qué, cuál, quién, cómo. ¿Cuándo son interrogativos y exclamativos? Ya depende eso ya de qué, en ese caso, de qué forma está, ¿no? Mayúscula, se escribe con mayúscula en principio de escrito. Aquí ustedes siempre preguntan en la prueba, profe, ¿le escribo con mayúscula o no? ¿Cómo irá? Si va con punto o no. ¿Será que va con mayúscula? ¿No irá con mayúscula? Siempre preguntan cuando estamos dando las lecciones, ¿sí? Entonces ya no deberían preguntar porque en principio de escrito siempre se escribe con mayúscula. Después de un punto siempre se escribe con mayúscula, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo digo, completen el siguiente concepto, a quién pertenecen con una palabra, por ejemplo, ¿ya? Y si está en minúscula, obviamente que tiene que ir, la primera letra va a ir con mayúscula porque es un concepto, ¿no? Y tenemos que poner a quién pertenece ese concepto, por lo tanto tiene que ir con mayúscula. Ya no deben preguntar eso. Porque si digo, identifique el siguiente concepto a quién pertenece, ya sabe que la primera palabra que va a escribir es la del concepto a la que pertenece. Puede ser oración, yo qué sé, vamos a poner que es oración, entonces de ley tiene que poner en mayúscula porque es la primera letra, ¿no? Al principio del escrito. Después de un punto, se escribe con mayúscula, salió al cine, pronto volvió a casa. Entonces después de un punto seguido se escribe con mayúscula. Por ejemplo, yo digo, escriba el siguiente concepto. Si usted ve que el concepto empieza con mayúscula, quiere decir que hay un punto. Entonces hay que escribir la primera letra con mayúscula y poner un punto porque está con mayúscula. Acuérdese que es a continuación o esta aparte. Independientemente sea punto seguido o punto aparte, igual tiene que ir un punto, ¿no? Entonces eso ya tiene que estar claro, no estar en las pruebas, en las lecciones y en las pruebas preguntando, profe, ¿le pongo con mayúsculo o no? ¿Le pongo con minúsculo o no? Mire, aquí dice así, pero ¿cómo será? Ya, entonces acordarse la regla, ¿no? Al principio del escrito siempre se escribe con mayúscula y después de un punto siempre se escribe con mayúscula. Si aquí yo digo, salió al cine, punto, jueves 22, no sé qué, pongo la fecha, va con mayúscula porque va con punto. Pero los días de la semana, ¿se escriben con mayúscula o no? Pregunto. Sí. ¿Cómo? Sí. ¿Sí se escribe con mayúscula los días de la semana? No. No. No, o sí. ¿Qué miren? Sí, sí se escribe con mayúscula. A ver, ¿por qué sí y por qué no? Sí se escriben con No es un mayúscula, nombre propio, dice. si es que va al inicio de una oración, sí. Ya. Ok, y los que dijeron que sí. Porque van al comienzo del texto y entonces tiene que ir con mayúscula. No, no, dije si se escriben o no los nombres propios con mayúscula o no. No dije está al principio ni al final. Los días de la semana, perdón. ¿Se escriben con mayúscula o no?
independientemente de dónde vaya. Eso pregunté. Dice, no se escriben con mayúscula. ¿Por qué? Si son días de la semana, ¿por qué no se escriben con mayúscula? No son propios, dice que ella. Ariana dijo que no se escribe con mayúscula. Que ella dice porque no son propios, ok. Pero son propios de la semana. Exacto, no se escriben con mayúscula los meses del año ni los días de la semana. No se escribe con mayúscula. Así como dijo Jennifer, si es que va al principio, ahí sí, como dijo Doménica también, ella también dijo eso. Si va al principio, obvio, ahí sí se escribe con mayúscula. O si va después de un punto. ¿Por qué? Porque, pues obvio, porque al principio la primera letra se escribe con mayúscula y después de un punto siempre se escribe con mayúscula. O después de un signo de interrogación también, ¿no? Acuérdense que un signo de interrogación da como que fuese un punto, ¿no? Entonces también en ese sentido. A ver. La letra inicial de nombres propios y de libros también se escribe. Verá que dice la letra inicial, no todo. La letra inicial. De nombres propios y de libros. Juan, Ana, Rocío, Don Quijote de la Mancha. En este caso, Don Quijote de la Mancha solo debería ir Don. Pero el problema está que Quijote de la Mancha es un nombre propio. Entonces, por lo tanto, él iba a ir con mayúscula. Si el libro dijera, vamos a suponer, las mil maravillas, entonces la primera letra, en este caso las, L iría con mayúsculas, las mil maravillas, el resto con minúsculas. Pues dice, y de libros, pues la letra inicial de nombres propios y de libros va con mayúsculas, ¿ok? Entonces ya sabemos, ¿no? Que los nombres propios siempre se escriben con mayúscula, Pedrito, Juanito, Carlitos, el que tenga el nombre propio se le va a colocar con mayúscula. Y los nombres de libros, pero la inicial, la primera letra, ¿no? La primera letra. Como dije, las mil maravillas, la L iría con mayúscula y el resto pues con minúscula. Porque es la inicial de la primera letra. Las abreviaturas de tratamiento de señor, don, señorita, señora, todas las abreviaturas de tratamiento también se escribe con mayúscula. Juan Carlos I, ¿ya? Entonces, señor, señora, don, van con mayúsculas las abreviaturas, ¿no? Uso de la B, aquí yo todavía veo por ahí algunos que otros cometen alguna falta ortográfica, solo que veo que tienen menos que antes, ¿no? Me acuerdo que cuando estaban en décimo, cuando los conocí, tenían full faltas ortográficas. La verdad que pasaba corrigiendo 1000 faltas ortográficas de ustedes. Pero ya al pasar el tiempo ustedes van leyendo y mejorando. Obviamente cuando uno está pues al principio pues sí cometen muchas faltas ortográficas. Pero ahora no cometen tantas faltas ortográficas, pero todavía tienen una o dos por ahí. Pero no, de pronto no he hecho mucho problema porque como son una o dos, a veces por lo general a veces se pasa, ¿no? Pero sí he visto por ahí que cometen alguna falta ortográfica en el uso de la B. Por ejemplo, dice, se escribe con B verbos terminados en vir, excepto hervir, servir y vivir. ¿Ya? En esto no he visto, ¿no? No he visto que escriben hervir con B, ni servir, ni vivir. Ya sabemos automáticamente que es con V. Entonces, los verbos terminados en vir, todos los verbos terminados en vir, excepto los que aparecen en ese momento como hervir, servir y vivir, se escriben con B. Subir, recibir, escribir, concebir, prohibir, percibir. ¿Sí? Palabras con bu, bur o bus al principio, medio, final de palabra. Verá que estas palabras de bu, bur o bus pueden estar al principio, en el medio o al final. Se escriben siempre con B. Excepto párvulo, vuelo, vuelco, válvula, vulgar, vulnerar y vuelta. Excepto esos, todo el resto se escribe con B. ¿Verdad? Buque, búfalo, bucear, buzo, burbuja, burla,
burlar, burla, buscar, búsqueda, autobús. Entonces vemos que todas se escriben con B. No he visto tantos errores en este sentido, en el uso de la B. Se escribe con B las palabras que el sonido B va delante de consonante. ¿Cuáles son las consonantes? Pregunto yo. ¿Cuáles son las consonantes? Todas excepto las vocales. Bien. Todas excepto las vocales, ¿verdad? Entonces, las consonantes es las palabras en las que el sonido B va delante de consonante. Aquí dice brillar, la R es una consonante. Brocha, brazo, cobrar, blusa, tenemos la L. Barba, sí. Se escribe con B delante de consonantes. A, E, I, O, U son vocales, ¿no? Blanco, absorber, miren la S, abdicar, la B, la D, perdón. Entonces vemos que la B se escribe antes de consonantes, se escribe siempre con B, no con V. Los pretéritos imperfectos en ABA, cantaban, saltaban, soñábamos, dabas, bailaban, todo eso se escriben con B. Uso de la C, se escribe con C delante de E, I, C, sí. Ganaba, sí, pero no aplica la regla. Delante de E, I. Entonces, cerilla, cereza, cine, ciruelas. Se escribe con C delante de E y la I. Aquí tenemos cerilla, cereza, cine, ciruelas. Uso de la D. Acaban en D las palabras en singular que conservan la D en el plural, ¿verdad? Acaban en D. Las palabras en singular que conservan la D en el plural. Pared, paredes. Verdad, verdades. Uso de la D. O sea, en este caso el singular sería pared, pero al pasarle al plural sigue conservando la D y dice paredes. ¿Verdad? Verdades. Los imperativos verbales excepto as del verbo hacer, excepto el as del verbo hacer, no se escribe con D. Dos imperativos. Salid, escuchad, comprad, pensad. No va a decir haced, no. As, sería en ese caso as, el imperativo, ¿no? Entonces, por eso dice, excepto as del verbo hacer no se escribe con D. Salid de salir, ¿no? Escuchad, comprad, pensad y as. Serían los imperativos. Pero en ese caso el as ya no sería haced. No va a decirle, ponte haced eso, no. Haz del verbo hacer, ¿no? Haz las cosas. Uso de la G, se escribe con G los sonidos suaves. Ga, go, gu, we y gi. Aquí ya vamos como niñitos de escuela, ¿no? Ga, go, gu, ge y gi, ¿no? Cuando están aprendiendo a leer, a identificar palabras, le enseñan así. Pa, pe, pi, po, pu. ¿Ya? Entonces así vamos a estar aquí también, ¿no? Entonces los sonidos suaves se escriben con G, los que están ahí. Se añade una U que no suena. Regadera, gorro, mire. Ga, regadera. Go, gorro. Gusano, gu. Juguete, gue. Guisante, gui. Entonces todas las palabras que vayan con estos sonidos suaves siempre se van a escribir con G. Aquí sí hay una equivocación. Yo aquí sí he visto que hay uno o dos chicos por ahí, a veces se confunden la G con la J, ¿no? Ponen juguete y la G en la J y la J en la G. Juguete. Entonces,
no es extremista, ¿no? Pero sí, pero he visto que uno por ahí se ha equivocado una vez, de pronto, una, dos, máximo. Entonces, cuando es uno o dos, a veces se puede pasar, y como no es siempre, entonces quiere decir que a veces se equivoca. Entonces ya con esta explicación, refrescando la memoria, usted pues vaya acordando, dice, ah, ya, yo sí escribía, a veces ponía J, I, no era, ya voy a corregir, ¿verdad? Y si no, y si persiste, pues tocaría ya darle una clase individual en la tarde. Palabras con las sílabas geo, gio, gia, gia, excepto bujía, herejía y apoplejía. Excepto estas, no se escriben con G. Mil. Bujía, herejía y apoplejía no se escriben con G. ¿Por qué? Porque esas van con J. Pero todas las palabras con las sílabas geo, gio, gia y gia se escriben con G. Geografía, colegio, elogiar, geología. No he visto que en esto se equivocan ustedes, pero de pronto. Se escribe con G las sílabas o grupos gen al principio, mitad o final de palabra. Mire que aquí continúa, ¿no? Continúa con esto del gen, que puede estar al principio, al final o a la mitad de una palabra, o sea, independientemente, ¿no? Ya, entonces dice gente, agencia, margen, miren. Entonces, gente va al principio, agencia va en la mitad y margen va al final. Entonces, tienen que tomar en cuenta que se escribe con G independientemente si está al principio, en el medio o al final. Ojo con eso. Los verbos terminados en ger y gir, excepto tejer y crujir, no se escriben con G. Coger, surgir, excepto tejer y crujir. Mire que aquí hay excepciones, pero solamente, por ejemplo, aquí hay 3 excepciones. Aquí solamente hay 2, tejer y crujir. Entonces no es que dice ahí etcétera. Si dijera etcétera, entonces diríamos que hay más. Tocaría investigar, pero no, solamente hay 2 excepciones. No creo que ustedes se vayan a confundir y decir, mi mamá el día de hoy se puso a tejer un buzo, entonces no va a poner con G, ¿verdad? Tiene que poner con J. La regla dice que excepto estos, ger y gir, excepto tejer y crujir, se escriben con J. Uso de la J se escribe con J, pues se ve aquí que siempre puede haber una confusión entre J y G, porque dice, es que suena bien, y alguno dice gente, ¿y con qué se escribe gente? A ver, chicos, ¿con qué se escribe gente? Con G. Obvio, ¿no? No creo que alguien diga, se escribe gente con J, ¿no? Pero hay algunos que se terminan equivocando. Dice Jordi con J. No, mentira, Jordi dice con G. Imagínense que alguien diga con J. O sea, y ahí sí ya inicial 1, ¿no? Inicial 1, sí, pues si le pregunto inicial 1, digo, chicos, ¿con qué se escribe? De pronto alguien diga, y yo digo, ¿cómo? ¿Con J? ¿Con G? ¿Cómo va a decir eso? Entonces él va a decir, sí, con J, cambio. O sea, hay que estar seguro, ¿no? Si usted dice con G y dice, pero ¿cómo va a ser posible? Porque puede ser que le esté mintiendo el profesor, solo para ver su capacidad de retención de información, ¿no? Bueno, se escribe con G las formas de los verbos que en infinitivo no tienen ni G ni J. Verán, se escribe con G los infinitivos. ¿Cuáles son los infinitivos? A ver, ahora sí. Pregunta de examen. ¿Cuáles son los infinitivos? Los verbos infinitivos. Alguien que me diga. Pregunta de examen, esto sí es de examen. Acuérdese que también en la gramática le va a tomar verbos infinitivos, gerundios, participios. Las formas no verbales, ¿no? ¿Cuáles son las terminaciones? Los que terminan en ar, er, ir. Exacto, Jordi. Esos son los infinitivos. Entonces dice, se escribe con J las formas de los verbos que en infinitivo no tienen ni G ni J. O sea, los infinitivos que no tienen esta letra se escriben. Pues dice, las formas. Traer, traje. Decir, dije. Se escribe con J. Sí, con J. Entonces, mire,
traer es un verbo infinitivo porque termina en er. Decir es un verbo infinitivo porque termina en ir. Pero su forma, la forma sería traer, traje, decir, dije. Porque acuérdese que cuando nosotros hablamos los verbos cambian, ¿no? Depende de la intención de la comunicación, cambia, ¿no? Pues dice, va a traer, yo que sé, una comida, vamos a poner así, ya, porque va a traer, ¿no? Entonces, si usted trae, ¿qué tiene que decir? No, así, traer comida, no, tiene que decir, yo traje comida. Entonces, son las formas, ¿no? Es infinitivo, pero su forma sería traje porque usted trae, ¿no? Si usted va a decir, yo traje, no, así, yo traer comida, yo traje comida, ¿no? Decir, yo dije que estaba mal esa palabra. Entonces, yo decir. Entonces las formas se escriben con J. Por eso se dice, no tiene ni G ni J. ¿Sí? Las formas del verbo infinitivo que no contengan ni G ni J se escribe con J. Bien. Las palabras con AG, eje, también se escriben con J. Ajedrez, tejedora. Y una vez vi un chico que escribió ajedrez con G. Bueno, ya eso era, estaba yo en la escuela, daba clases en la escuelita, a tercero, no, cuarto, quinto, sexto y sexto. Entonces ahí miraba esto, entonces ahí tocaba trabajar duro con ellos, enseñándoles todos los días los usos de las letras. Porque son niños, ¿no? Pero con ustedes ya no, eso ya no hay problema, ya pasaron por eso. Siempre delante de A o y U en sonidos fuertes, verá. Siempre delante de A, O y U en sonidos fuertes se escribe con J. Jamón, joyero, jueves, ¿verdad? Entonces ahí vemos sonidos fuertes. Ahí está A, O y U, ¿no? Siempre delante de la A, O y U en sonidos fuertes se escribe con J. Uso de la H. Yo aquí sí he visto algunas falencias de algunos chicos. Porque yo me he dado cuenta cuando les envío a hacer una investigación a ustedes, por ejemplo, digo, hagan un ensayo. Ahí yo veo que si hay falta ortográfica les toca hacer a ustedes. Cuando digo investiguen, busquen la biografía de esto, no hay falta ortográfica porque ustedes resumen la información de internet, entonces no hay falta ortográfica. Pero cuando les toca escribir a ustedes, ahí veo la falta ortográfica. Entonces los trabajos van a estar direccionados a escribir ustedes para ver qué sucede, ¿no? A mano, nada, mentira. Se escriben con H porque la H a veces se equivocan. Las palabras que empiezan por er, ie, ue. Hermano, hierba, hueco, ¿no? Entonces, se escriben con H. Las palabras que empiezan por er, ie, ue. Hermano, hierba, hueco, hueso, ¿verdad? Ermitaño. Las palabras a y e cuando son formas del verbo haber, porque haciendo en plural se cambian en han y hemos. Ha estudiado, han estudiado. He aprobado, hemos aprobado. Ahí está el plural, no hemos, han. Son plural. A, e son singular. Las palabras a y e cuando son formas del verbo haber. ¿Ya? Entonces yo sí he visto aquí, por ejemplo, usted está escribiendo y ponen a con H, a veces A sin H cuando toca poner la A solita, ¿no? Entonces, acuérdese que se pone la H a la A o E cuando son formas del verbo haber. Del verbo haber, no hacer. De hay. Ha estudiado mucho la señorita tal. Han estudiado mucho los estudiantes de segundo BGU. He aprobado el examen. Hemos aprobado los exámenes, ¿no? Entonces ya depende si es singular o plural. Se escribe con H las formas del verbo hacer y haber. No confundir con las formas del verbo echar. Mira que el verbo echar no va con H. Las formas del verbo hacer y haber, nada más. Lo hemos hecho. Hay uvas verdes. No te echa tu agua. Echa tu agua es el verbo echar, ¿no? Echa tu agua ya no va con H, porque es del verbo echar.
Cuando se refiere al verbo echar, acuérdese que no va con H. Pero los verbos hacer y haber siempre van con H. Lo hemos hecho. Mire, hecho, echa. No es lo mismo. Hecho de hacer. Hecha de echar. Entonces no hay que confundirse en los verbos. A veces es un poco confuso, porque cuando uno está escribiendo, pues, a veces no se acuerda. Entonces hay que revisar las reglas. Los compuestos y derivados de las palabras que tienen H, excepto derivados de hueso, huevo, hueco y huérfano, que no empiezan por el diptongo UE. Esos no van con H. Los compuestos y derivados de las palabras que tienen H, excepto huevo, huevera, helado, heladería. Si se acuerdan de los derivados, ¿no? Entonces se utiliza A cuando hay una acción pasada de haber, o como ha sido así, está bien, exactamente. Ahí sí, Arián. Ahí sí se utiliza. Por ejemplo, cuando usted está escribiendo, usted tiene que darse cuenta si eso o no es. Entonces, yo sí he visto aquí, de pronto he dejado pasar, de pronto. Ya, vamos a, una vez que hemos visto este recordatorio, vamos a acentuarlo un poquito más, a bajarles puntos, a bajarles milésimos por eso, para que se acuerden. Yo sí he visto que cuando utilizan A, E, a veces ponen con H, a veces sin H. Donde no es, ponen con H. Cuando es, vuelta no ponen. O sea, pero no todos, ¿no? No colocan H. Entonces, pero no todos. La mayoría yo he visto que han mejorado bastante. Y como ustedes saben, están conmigo desde octavo, digo, desde décimo. Y yo sí miraba bastante falta de ortografía de toditos. Todos tienen falta de ortografía. Todavía algunos que sí tienen, no sé, pero algunos son porque ya no sé, no se preocupan mismo. Otros sí le veo que se preocupan, preguntan, se han mejorado bastante en la ortografía para lo que estaban en décimo. Siempre en octavo, noveno, décimo es un problema la ortografía, ya a partir de bachillerato ya mejora. Mire que los derivados de hueso es óseo y de hueco oquedad. Entonces por eso no se escriben con H, ¿no? Uso de la M, se escribe con M, a ver un ratito, ¿está bien? Sí. Se escribe con M antes de la B y P. Lámpara, compra, sombrilla, sombrero. Se escribe antes de B y P, con M. Antes de B y P. Yo esto le preguntaba a una chica, una niñita de cuarto grado, le preguntaba que por qué pone la M ahí, para ver qué me decía, ¿no? Y ella me decía, es que profe se escribe con M antes de B y P. Entonces dije, ah, bien, es que los chicos de la escuela están activos con esto porque ellos pasan todo el tiempo, los temas son uso de la M, uso de la P, ortografía. Se trabaja bastante con esto, porque yo también daba clase a la escuela. Entonces, por eso ellos están ahí. Usted va y pregúntele a un chico de cuarto, de quinto, pregúntele y verá qué le dice. Porque ellos están activos en esto. Entonces, aquí vemos se escribe con M antes de B y P. De pronto ustedes ya ni se acuerdan, pero los chicos de la escuela sí, porque ellos están activos. Se escribe con doble L las terminaciones illo, illa, illos, illas. Sencillo, silla, pececillos, lentillas, ¿verdad? Aquí yo he visto que las dos L, ustedes cuando van a escribir con mayúscula, las dos L la ponen con mayúscula y no es así. Solo la primera L se escribe con mayúscula, la otra va con minúscula, ¿ya? Yo esto sí he visto, no en la mayoría, pero sí en la mitad. Ustedes son 16. En 8 chicos he visto, vamos, un ejemplo, ¿no? Pongamos el 50% de estudiantes coloca las dos L's en mayúscula y es solamente la primera, la otra va en minúscula, ¿sí? Acuérdense que solo la primera letra es mayúscula. Excepto que sea nombre de persona, o de ciudad, o de país. Ahí sí. Igual ahí tendría que ir igual, ahí perdón, igual tiene que ir la primera letra con mayúscula, la otra en minúscula, igual. Sí, me está equivocando yo. Igual. ¿Sí? Yo he visto que le ponen las dos con mayúscula. Entonces no, es solamente uno.
Se escribe con R a principio de palabra. Ramón, Rosa, roer, romper, radio. En sonidos suaves entre vocales R al final de palabra. Aro, cara, cerilla, correr, curar. ¿No? Entonces, en sonidos suaves entre vocales R al final de palabra. O sea, puede ser. Entonces dice aro, final de palabra, cara, cerilla, mitad, correr, final y curar. Después de la L, N y S, aunque la R suena fuerte, alrededor, enredadera, Israel. Mire que también es, aquí también he visto que algunos chicos escriben con doble R y es solamente una R. ¿Sí? Se escriben con doble R. Alrededor, entonces no es alrededor. Uso de la doble R. Se escribe con doble R el sonido fuerte cuando va entre vocales R. Carro, burro. Aterrizar, correr. Entonces se escribe con doble R sonidos fuertes. Acuérdense que acá se escribe con una R, aunque sean sonidos fuertes, igual se escribe con una R. Entonces hay que identificar, ¿no? Acá los sonidos fuertes se escribe con doble R cuando va entre vocales. Carro, mire, A, O, vocal. Burro, U, O. Aterrizar, EI, correr OE. Entonces, miren que está entre vocales la doble R. Eso tiene que identificar usted. Dice, a ver, si escribía con doble R, cuando estaba entre vocales. Entonces, como tengo aquí dos vocales, pues tiene que ir con doble R. Hay muchas veces excepciones, pero eso ya le vamos a ir nosotros mejorando. Poco a poco. Aunque ustedes ya son expertos en ortografía. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna pregunta que quieren hacer de pronto? ¿Alguna sugerencia? ¿Alguna opinión? Si todavía están aquí. ¿No? ¿Está claro hasta ahí? ¿No hay problemas entonces? Bueno. Dice, no, profe, todo claro. Ok, me parece bien. Mejor. Dice, uso de la V. He visto aquí errores de la B con la V. Están confundiendo. No, dice, creo que tengo buena ortografía. No, sí tiene. Yo como les digo, sí tienen buena ortografía. La mayoría. A comparación con cuando eran más bebés, en décimo cuando les encontré, eran unos pequeñitos, ahí sí yo veía que sí tenían falta ortográfica, todos. Pero ahora no. O sea, no tenían falta ortográfica algunos en exceso, pero sí tenían una o dos por ahí. Eso, eso también lo que hicimos a ver está correcto. A veces le dicen B a la V. Y es B. Dice, profe, ¿se escribe con B grande o B chica? No, no hay ninguna B grande ni B chica. Hay B y V. ¿Con qué B, profe? Con los ojos. Si me preguntan, ¿con qué B? ¿Con los ojos? No, pues que no era de B. O sea, ¿cuál B? ¿La grande o la pequeña? No, pues no hay. Es una sola B. Escribo con B. Sí. ¿Con qué se escribe, profe, la palabra, yo qué sé, valor? Yo digo, pues con V, ¿no? No va a decir con B pequeña, no. Entonces, eso también ya, bueno, yo creo que ustedes ya no dicen eso, sí. Ya espero que ya no digan B a la V, ¿no? Se escribe con B porque me acuerdo que cuando a mí me enseñaron en la escuela, a mí me enseñaban la B labial y la B de vaca, creo que me enseñaban así, ¿no? Vaca, sí. Entonces no es la B de vaca ni la B labial, ¿no? Entonces, eso ya no, es V o B. Hoy en día se enseña a los chicos pequeñitos B, V, entonces ahí ya no hay equivocación, ¿no? Se escribe con V las palabras que empiezan, casi digo con B, que empiezan por val, vice, villa, billar, excepto, bíceps y billar. Tenemos dos secciones aquí, con la B. Se escribe con B, bíceps y billar. Y con V, pues, las que empiezan por val, villa y villa. ¿Por qué billar? Aquí está billar, también empieza con villa, pero es con B. Ok, Gabriel, no hay problema.
Entonces aquí tenemos valor, vicepresidente, ahí está vice, ¿no? Villancico, Villavicencio, también se escribía con V. Los adjetivos y sustantivos terminados en aba, abo, eva, eve, evo, iva, ivo, excepto árabe, sílaba y estribo. Aquí tenemos 3 de secciones, ¿no? Que van con B. Octava, octavo, grave, activo, nocivo, nieve. Yo, sinceramente, no he visto faltas ortográficas en este sentido con ustedes, pero es bueno ir recordando, ¿no? Se escribe con V después de ad y en. Adverbio, advertir, enviar, envidia. Las formas de los verbos que en infinitivo no tienen B ni V, excepto iba de ir. Ah, esto sí. Esto sí he visto que cometían faltas ortográficas en primero BGU y ponían yo iba y con V. Acuérdese que con el V se escribe V, IVA, el IVA del impuesto, ¿no? Es el impuesto a la renta, creo que es el IVA. Desde que nos cobran cuando vamos a comprar algo, vale 10 centavos y te cobran, yo qué sé, 12 porque el IVA, que no sé qué. Creo que está al 12%, creo que es el IVA, algo así. Ya, entonces, ese es con V. Y usted escribe, yo iba a casa a ver a mi hermano y ponen V. Entonces ya no, porque excepto iba de ir. Entonces iba de ir, ese va con B. Yo iba con B, no con V. Pues dice, las formas de verbos que en infinitivo no tienen B ni V. Tuve de tener, anduvo de andar. No dice, yo andaba por las calles, no, yo anduve por las calles. Tuve de tener, ¿no? Yo tenía, tengo, tuve, ¿no? Se escribe con X las palabras con el prefijo ex, extra, expresidente, exalcalde, extraterrestre, extraordinario. Yo he visto que algunos ponen separados, pues, veía, ¿no? Bueno, ahora no. Expresidente, no, va unido, ¿no? Y se escribe con X. Uso de la Y. Al final de la palabra que acaba en diptongo o triptongo y es inacentuada. Rey sin tilde, reí con tilde. Rey, reí. ¿Sí se acuerdan de los diptongos, triptongos, hiatos? Bueno, eso va a ser en otra clase, ¿no? Pues yo sé, creo que sí se han de acordar. Cuando es conjunción, ahí se escribe con I, bueno, ya saben, ¿no? Y, ¿no? Paco y Juan son amigos, Pedro y Ricardo caminan. Las formas verbales cuyo infinitivo no tienen doble L ni I. Voy de ir, hay de haber. Ahí también lo infinitivo, ir, no, ir, voy. A ver, hay. Y se escribe con Z finalmente delante de la A, O y U. Sa, so y su. O sea, sa, so, su. Zapatilla, corazón y sumo. La palabra con plural en ses acaban en Z. Perdiz, perdices. Voz, voces. En este caso, cuando cambian al plural, voz no va a poner voces con Z, ya cambia con C, ¿no? Voz, voces. Perdiz, perdices. Maíz, maíces. Ok. Preguntas, dudas, inquietudes. A ver. Pongámosle aquí atrasado, Gabriel. ¿Quién más llegó? ¿Nadie más? Claudia. Carlitos no está, ¿no? Bueno. A ver. Ahora sí vamos a la práctica, ¿no? Vamos a ver un video antes de la práctica. Aquí tienen ustedes, jóvenes web, errores comunes en español. Es de ortografía, ¿no? Errores comunes en español. Vamos a ver un pequeño video. A ver un ratito, un ratito. Listo. Ahí sí.
errores más comunes en el español es confundir ay, ahí y ay, pues suenan casi igual. Ay es de expresión. Por ejemplo, ay, qué dolor. Generalmente va entre signos de admiración. Ahí es de lugar. Ejemplo, ahí está tu papá. Y ay es de haber. Ejemplo, hay una manzana podrida. Otro de los errores comunes es confundir haya, haya, allá y haya. Suenan muy parecidos, pero son diferentes. Haya sin H y con Y viene de nana. Por ejemplo, la Haya llevó al niño al parque. Haya con H y con Y tiene dos, pues uno viene del verbo haber y otro es un árbol. Ojalá haya buen tiempo. Hay que podar el haya del jardín. Eso sabremos diferenciar dependiendo del contexto de nuestra oración. Allá, sin H y con doble L, viene del lugar. Se encaminó hacia allá. Allá viene de encontrar, de buscar. La Torre Eiffel se halla en París. También podremos ver la Haya. Podríamos fácilmente confundirla, pero si vemos que está con mayúscula y antecede una la, entonces hablamos de la ciudad que está en los Países Bajos, como en la siguiente frase se explica. La Corte Internacional de Justicia se encuentra en La Haya, Países Bajos. Es importante saber una cosa. Haiga no existe. Otro error común es se y se. Se sin acento es un pronombre. Por ejemplo, él se comió el pastel. Se con acento tiene dos posibilidades. La primera es del verbo saber. Yo sé que él se comió el pastel. Y la segunda del verbo ser. Sé un buen muchacho. Otro error común. Haz, haz, haz. El primero, con H y con Z, viene del verbo hacer. Haz la tarea. El segundo, H y S, viene del verbo haber. Ya has bebido mucho. Y el tercero, sin H y con S, viene del naipe del póker. Tengo un as bajo la manga. Otro error común. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El primero, ¿por qué? Con acento y no está separado, denota causa o razón de algo y siempre va solo, como el siguiente ejemplo. Todo tiene su porqué. El segundo, ¿por qué? Separado y con acento, es una pregunta o exclamación. Por ejemplo, ¿por qué te pones así? El siguiente, ¿por qué? Junto y sin acento, es una conjunción. No fui porque no quise. Y el último, ¿por qué? Separado y sin acento, tenemos que explicar dos cosas. La primera, que ya está en desuso, pues mucha gente se confundía. Y la segunda, que implícitamente va un él. Es el motivo por el que te llamé. Como no se dice el es el motivo por que te llamé. Siguiente error común. Haber, haber. Recordemos que el verbo haber con H y con B viene también en su conjugación hay. Ejemplo, va a haber tráfico. Y haber sin H, separado y con V, viene del verbo ver, observar. Ejemplo, vamos a ver una película. Otro ejemplo, a ver cuando nos pagan. Es como si dijéramos,
veamos cuándo nos pagan. Y otro ejemplo, haber venido antes. Es como si dijéramos, ojalá hubieras venido antes. Otro error común, hecho, hecho. El primero, con H, viene de hacer. Ejemplo, hubiera hecho la tarea. El siguiente, hecho, sin H, viene de tirar. Por ejemplo, echa los papeles a la basura. Otro es una locución y una expresión. Por ejemplo, te echo de menos. Y este hecho, con H nuevamente, también viene de acontecimientos, de pasado. Por ejemplo, estos hechos acontecieron ayer. Otro error común es no saber sustituir la E por la Y o la O por la U, o viceversa. Expliquemos con ejemplos para que quede más claro. Pamela y Julio, Pamela e Iván. En el segundo caso, no podemos poner Y porque el siguiente nombre empieza con I. No podríamos decir Pamela y Iván. Siguiente, Antonio o Claudia. Claudia u Omar. Lo mismo, no podemos decir Claudia o Omar porque empiezan con la misma letra. Bueno, ahí tienen un montón de videos, reglas básicas de ortografía, que estábamos viendo hace rato. Pueden ir verificando. Reglas del uso de la H, de la G, de la J, la M, la W, las que estábamos viendo, ¿no? Ustedes pueden ahí revisar en su página. Es bueno que van viendo los videos porque eso les ayuda a ustedes, ¿no? Bien, entonces nos quedan 12 minutos, ¿no? ¿Verdad? Sí, 12 minutos. Estos 12 minutos vamos a practicar con lo que hemos aprendido. Tenemos aquí, déjenme ver, hay 11. Creo que ya practicamos la otra vez. Pero es bueno seguir practicando, ¿no? De ortografías, una vez que se explicó, que dijeron que estaba claro, que se miró. Entonces ahora vamos a contestar estas preguntas. Ingresen a Jóvenes Web, por favor. Y van a contestar la siguiente pregunta y se complete con las palabras que emplean correctamente las grafemas V y B. Entonces usted tiene que completar con cuál completa la siguiente lectura, ir eligiendo A, B, C o D. Y ya le di una respuesta, ¿no? Smart City es un concepto que promueve una movilidad respetuosa con nuestro entorno de que, bla, 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 considerable. Mande el link, profe. De ver si les va directo. Bueno, ahí yo ya les di una respuesta, ¿no? A ver si ahí. Vamos a ver si es cierto. Ya les envié. A ver si sale. Ah, sí, ahí sale directamente las preguntas con el link que les envié, ¿no? Me sale directamente las preguntas. Y pueden ir cambiando. Vamos haciendo práctica y me van confirmando en cuál se equivocan, ¿no? En cuál ven, si en la V, en la B. Está abriéndose esto de gana. 10 minutos de práctica. Creo que en 10 minutos ya acabamos las 11. Dice aquí, seleccione los enunciados que apliquen correctamente las normas ortográficas de la Real Academia de Lenguas. La Real Academia Española, ¿no? 1, 2, 2, 3, 2, 4, 1, 3 y 3, 4. ¿Cuál aplica mejor las reglas?
Dicen, por si acaso en el tiempo en el que no estuve hicieron algo más. Nosotros estamos hablando de la práctica que vamos a hacer. Hoy estábamos solo trabajando en lo que es jóvenes web. Hoy no hay actividades, no vimos otro tema, solo estamos Ya, haciendo gracias. práctica. Ajá. Gracias. Lo importante aquí es que sí practiquen porque esto va a ser luego, pues, va a ser luego para su prueba de ser bachiller, ¿no? Mira, aquí se identifique el enunciado que emplea correctamente la letra C y S, lo que vimos. Identifique el enunciado que utiliza adecuadamente la B y la V, y ahí se van al 2 y así le van dando y me van diciendo si tienen una equivocación o no, si está fácil o no, qué les parece el Y sin simulador. duda, si es que no puedo, si es que no me sé las reglas gramaticales y solo por memoria lo hago. Es que usted no estuvo en la explicación, ¿no? Ah, usted No, recién. yo no estuve en la explicación, pues. ¿Y si yo Bueno, ya acabé la primera hoja o seguimos haciendo las siguientes hojas que están allá sí, abajito? sí, vamos a llegar hasta la 11 ya, en estos 10 minutos. Bueno, nos queda 8. O sea, yo ya acabé la primera hoja y abajo están como que 1, 2, 3, 4, es igual a Profe, 2. Por eso, ahí y sigue toca las él 2. enviando primera, ¿cuántas se equivocó? No, me van diciendo, por ejemplo, pueden decir, me equivoqué en el uso de la B y la V, por ejemplo. No identifica 1, 2, 3, solamente si se equivocó en esta. Si, por ejemplo, dice, me equivoqué en las esdrújulas, por ejemplo, si me equivoqué en identificar la palabra esdrújula, por ejemplo. Así. Yo me equivoqué con la C y la S. Ya, entonces ahí vemos que de pronto usted está viendo que ahí hay una pequeña falencia, de pronto que no identifica bien la S y la C. Aquí no hay problema de que se equivoque, el problema está que vemos en qué nos vamos de pronto cometiendo algún error, quiere decir que ahí hay que reforzar, es para ir reforzando. Profe, yo acabé y también me confundí en la C y la S. Ya, ok, ya entonces tenemos 2. En el caso de usted, Gabriel, que me dijo que, no, pues en ese caso usted igual puede practicar, no hay problema, ¿no? Para ver cómo le va, igual, eso no hay problema. Usted puede practicar, pero son temas que usted ya conoce, por ejemplo, Listo. son temas que hemos Ya visto, veo. solo que ahora se explicó un poquito más, era para refrescar memoria, ¿no? Como que usted va y se toma una agua heladita, se refresca. Por ejemplo, aquí ya en la segunda hoja se identifica la palabra con errores ortográficos. Tiene que ver cuáles de estas palabras está escrita con un error ortográfico. Se escribe con mayúscula, cuál se escribe con mayúscula. Identifique la palabra esdrújula. Fácil, está facilísimo. Las palabras agudas no se tildan. ¿Cuándo no se tildan? Seleccione las oraciones que utilizan correctamente la B y la V. 1, 2, Profe, 2, en la 3. segunda me confundí en B y V. Ya, entonces tenemos C, S, B y la V. Siempre se suele confundir uno en esas, porque siempre por lo general son como el mismo sonido, entonces a veces termina uno confundiéndose. Identifique las oraciones que se emplean de forma adecuada la letra J. Tener la palabra correcta. Aquí ya, por ejemplo, en la tercera es puro seleccionar la palabra correcta, ¿no? La que está escrita de manera correcta. En la 3, perdón. Entonces ahí me van confirmando así como lo hizo. Si no se equivoca, pues me dice, profe, la verdad yo no me equivoqué. Entonces quiere decir que ya tienen claro el panorama. Profe, en la tercera me confundí en una palabra rara que decía cerilla y yo pensé que era cerrilla. Y en la uso de la J. Ya. A ver, vamos a ver la prueba rara. El uso de la J me dijo, ¿no?
Entonces usted se equivocó en seleccionar la palabra que está correctamente escrita. La selección de palabras correctas. Ya. Una de 3 es poco, pero son 5, 10, 15. Son 14 correctas y un error es poco. Usted si llegáramos al 100% está llegando a un 90%. Por ejemplo. Un 95. ¿Ya? Pero acuérdese que las pruebas, ¿cuántas serían las pruebas? Las pruebas son como unas 100 preguntas, creo. En eso de la Real Academia de Lengua. Ah, ya. Real Academia Española. Entonces de identificación igual. Profe, en la 4 me confundí en 2. Ya, ¿en cuál? En las que dicen elige correctamente y había palabra de herejía y religioso. Entonces, Ah, ya, eso igual de identificar. Bueno, chicos, hasta ahí quedemos, ya se acaba la hora. Como tienen el link, ustedes pueden seguir practicando en casa. No se olviden de practicar, por favor, eso es bueno, eso ayuda. Es como cuando te va a dar una prueba para sacar la licencia, ahí se practica así y va a ir a una prueba y saca 20. Eso es bueno, ¿ya? Bueno, chicos, gracias por su atención. Nos vemos el día de mañana. La tarea, no se olvidarán de subirla hasta hoy. Algunos ya tienen una actividad pendiente, algunos de la otra vez, así que no se queden con actividades, después se les califica promediado por 2. ¿Listo? Gracias por su atención, que tengan un excelente mañana y tarde. Chao, chao. ¿Qué actividad? Hasta luego, profe. La de ayer, la de trabajo autónomo. La que hicimos en pareja. ¿Toca hacerla? ¿Toca entregarla? Claro, hasta las 6 de la tarde del día de hoy. Ah, ya la Pero entrego. después me pidieron una extensión, eso ya les voy a dar una extensión. Ya. Chao, chao. Chau.